¿Qué pasa cuando una estrella hace un éxito de taquilla, pero el estudio jura que perdió dinero? Bienvenidos al retorcido mundo de la contabilidad de Hollywood, donde las ganancias desaparecen, las leyendas no reciben pago y las fortunas se entierran silenciosamente en hojas de cálculo. En este video, revelamos 25 estrellas que fueron robadas por el mismo sistema que las hizo famosas. Quédense, algunas de estas historias los dejarán boquiabiertos. Art Buchwald. Art Buchwald nunca esperó convertirse en un denunciante de Hollywood. Humorista ganador del premio Pulitzer, presentó una idea de historia a Paramount Pictures, un príncipe africano en busca de amor en América. Años después, el estudio estrenó Coming to America, protagonizada por Eddie Murphy, y Buchwald reconoció instantáneamente la trama, demandó y ganó. Pero lo que reveló el tribunal dejó perpleja a la industria. A pesar de haber recaudado más de $288 millones, Paramount afirmó que la película no tuvo ganancias. ¿Por qué? Por contabilidad creativa. Tarifas ocultas, costos inflados de distribución y gastos generales del estudio ocultaron las ganancias reales. El caso de Buchwald se convirtió en la prueba definitiva de que incluso grandes éxitos podrían ser declarados pérdidas en papel. Su victoria expuso un siniestro esquema: negar a los creadores su justa parte y esconder millones detrás de contratos que nadie más que los abogados entienden. Aunque finalmente llegó a un acuerdo por una fracción de lo que le debían, el legado de Buchwald sigue vivo. Su caso ahora se enseña en las facultades de Derecho como un punto de inflexión en la lucha contra el engaño de los estudios. No solo quería su cheque, quería justicia y por una vez, las cuentas de Hollywood quedaron expuestas. David Prowse. Él fue el cuerpo de Darth Vader, la figura imponente que aterrorizó al público y se convirtió en un ícono. Pero David Prowse, el hombre dentro del traje, terminó traicionado por la fuerza que ayudó a crear. Cuando el regreso del Jedi terminó, a Prowse le prometieron una parte de las ganancias. La película recaudó más de $475 millones a nivel mundial, pero de alguna manera, Lucasfilm insistió en que nunca generó ganancias. Prowse no recibió nada. El actor británico estaba atado a un acuerdo que dependía de las ganancias netas, una trampa en Hollywood donde los estudios pueden hacer que un éxito parezca un fracaso a través de trucos contables. Prowse, que ni siquiera fue informado de que su voz sería doblada por James Earl Jones, se sintió cada vez más marginado. Habló sobre eso, y a cambio fue vetado de los eventos de Star Wars. Los fans estaban furiosos. ¿Cómo pudo el hombre detrás de uno de los más grandes villanos del cine ser dejado de lado de esta manera? Prowse murió en 2020, sin ver nunca un centavo de Jedi. Su historia sigue siendo una lección dolorosa. Incluso cuando llevas la armadura de una leyenda, los estudios aún pueden hacerte invisible, y en el caso de Prowse, se aseguraron de que su legado permaneciera en las sombras. Winston Groom. Winston Groom escribió la novela Forrest Gump, una historia peculiar y conmovedora que se convirtió en una de las películas más queridas en la historia del cine. Cuando Paramount la adaptó en 1994, Groom debería haber hecho una fortuna. La película recaudó más de $680 millones en todo el mundo. Pero cuando pidió su parte contractual de las ganancias, el estudio afirmó que la película no había generado dinero. ¿Cómo es eso posible? A través de la magia oscura de la contabilidad de Hollywood. Paramount utilizó cargos internos, gastos generales inflados y tarifas misteriosas para hacer que Forrest Gump pareciera un fracaso financiero. Groom había vendido los derechos a bajo precio, solo $350,000 y un modesto porcentaje de las ganancias que desapareció en el aire. En protesta, se negó a permitir que el estudio adaptara la secuela, Gump and Company. Incluso a Tom Hanks y al director Robert Zemeckis, según informes, se les negó una parte justa. Más tarde negociaron pagos de suma global para evitar más pesadillas contables. La experiencia de Groom se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo los estudios explotan incluso sus mayores éxitos. Él dio al mundo un personaje inolvidable, pero Hollywood le dio la espalda. No fue solo el cheque, fue la traición. Groom falleció en el año 2020, pero su pérdida sigue siendo una nota al pie permanente en el legado de Gump. Sylvester Stallone. Él era Rocky. Él era Rambo. Pero incluso Sylvester Stallone, un titán de taquilla, tuvo que luchar con artimañas cuando se trataba de las ganancias del estudio. En los primeros días, Stallone aceptó puntos de participación en las secuelas de Rocky, pero a medida que pasaban los años, notó algo extraño. Se reportaron millones en ganancias globales. Sin embargo, sus declaraciones de regalías en Terra,
Apenas se movió. United Artists, y más tarde MGM, usaron contabilidad cuestionable para reducir su parte de las ganancias. Cuando Stallone finalmente confrontó a los estudios, descubrió que los cálculos de regalías estaban plagados de gastos absurdos, tarifas de marketing cobradas después de que terminaron las proyecciones teatrales, bonificaciones ejecutivas deducidas de su propia parte. Más tarde, Stallone reveló que tuvo que amenazar con demandas solo para obtener lo que se le debía. Denunció todo el sistema como corrupto, advirtiendo a los actores más jóvenes que no cayeran en trampas de beneficios a menos que tuvieran contratos blindados y equipos legales implacables. A pesar de ser una mega estrella, la mayor lucha de Stallone no fue en pantalla. Fue a puerta cerrada, en salas de juntas llenas de abogados. Demostró que no importa cuán grande sea tu nombre, si no estás vigilando las cuentas, alguien más las está manipulando. Peter Jackson. Peter Jackson convirtió El Señor de los Anillos en un triunfo cinematográfico, recaudando cerca de $3,000 millones. Pero cuando pidió a New Line Cinema una auditoría para verificar sus ganancias, le dijeron que lo olvidara. Jackson se quedó atónito. Su contrato le daba derecho a una parte de la mercancía y las ganancias de la primera película. Pero de alguna manera, a pesar de su enorme éxito, la comunidad del anillo fue declarada no rentable. ¿Suena familiar? Jackson demandó en 2005, alegando que New Line infló sus libros con gastos ficticios, tarifas internas de distribución, cargos de interés misteriosos y sobornos por licencias. La demanda reveló cómo los estudios explotan el lenguaje de los contratos para desviar dinero de los creadores. Las repercusiones fueron enormes. New Line, que fue una vez una potencia en Hollywood, perdió la confianza de Jackson y su reputación. Aunque el caso se resolvió discretamente, cambió para siempre la forma en que los directores abordan los acuerdos de participación en beneficios. Jackson no hablará sobre el acuerdo final, pero su postura permanece clara. La creatividad no termina cuando las cámaras dejan de grabar. Se extiende a los libros de cuentas. Y si el estudio esconde el oro, a veces hay que emprender una búsqueda en la vida real para recuperarlo. Stan Lee. Stan Lee no solo fue la cara de Marvel, fue su arquitecto. Desde Spider-Man hasta los X-Men, su imaginación impulsó franquicias de miles de millones de dólares. Pero cuando esos héroes conquistaron la taquilla, Lee descubrió algo impactante. Se quedó fuera de las ganancias. Su contrato de 1998 le garantizaba el 10% de las ganancias de cualquier película o programa que utilizara sus personajes. Pero cuando Spider-Man y X-Men se convirtieron en éxitos globales, el buzón de Lee permaneció vacío. Demandó a Marvel en 2002, exigiendo transparencia. ¿Su respuesta? Afirmaron que técnicamente las películas no habían generado ganancias. En cambio, habían sido absorbidas por tarifas de distribución, deducciones de marketing y gastos generales del estudio. ¿Te suena familiar? Después de una amarga batalla legal, Lee finalmente se conformó con $10 millones, una mera gota comparado con lo que se le debía. Aunque seguía siendo el cameo sonriente en las películas de Marvel, la traición era profunda. Una vez dijo, «Los creé y ahora pertenecen al mundo». Pero en realidad, pertenecían al estudio. Lee le dio al mundo superhéroes. A cambio, el sistema lo trató como una nota al pie. Esa ironía duele más que el golpe de cualquier villano. Edward Norton. Edward Norton puso su alma en The Incredible Hulk de 2008, reescribiendo el guión, investigando profundamente al personaje e incluso participando en el proceso de edición. No solo quería ser Bruce Banner, quería redefinirlo. La película recaudó más de $260 millones y fue considerada un reinicio suave para Marvel. Pero detrás de las escenas surgieron problemas. Norton esperaba tener control creativo y una parte significativa de las ganancias. Marvel Studios, sin embargo, tenía otros planes. Cuando Norton comenzó a presionar por transparencia en las ganancias de taquilla y los ingresos por merchandising, el estudio se distanció. Afirmaron que era difícil trabajar con él y lo eliminaron de futuras apariciones, incluidas las de Los Vengadores. Los fanáticos quedaron atónitos. Norton le había dado gravedad al papel, pero fue reemplazado sin previo aviso. Algunos internos susurraron que tenía más que ver con dinero y control que con actitud. Norton nunca demandó, pero la separación dejó un sabor amargo. Aquí estaba un actor serio invertido en construir una franquicia, solo para ser ignorado por el sistema que ayudó a iniciar. No se trataba solo de perder el papel, se trataba de perder la confianza en una industria que prometía asociación, y luego entregaba políticas enfocadas en las ganancias. James Garner.
James Garner no solo fue un ícono de la televisión, fue una de las pocas estrellas que desafió la contabilidad de Hollywood y ganó. En los años 70, The Rockford Files fue un gran éxito en la televisión, y a Garner se le prometió una parte de las ganancias continuas del programa a través de la sindicación. Pero cuando se transmitieron las repeticiones y se vendieron los VHS, sus cheques no reflejaban el éxito. Garner sintió que había algo raro. Demandó a Universal en 1980, exigiendo una auditoría completa. Lo que descubrió fue asombroso. El estudio supuestamente había ocultado millones en ganancias a través de una contabilidad engañosa. Garner había sido sistemáticamente subpagado durante años. En un giro raro de Hollywood, ganó el caso, recibiendo millones en pagos atrasados. La demanda no solo lo reivindicó, inspiró a otros a comenzar a cuestionar sus propias declaraciones de regalías. Garner demostró que no tenías que ser un ejecutivo de estudio para entender los contratos. Solo tenías que ser lo suficientemente valiente para leer la letra pequeña. Una vez dijo, si no te defiendes a ti mismo, nadie más lo hará. Al final, Garner no era solo un detective privado en la pantalla. Se convirtió en uno en la vida real, resolviendo un misterio que incluso Hollywood intentó enterrar. Kim Basinger. Kim Basinger estaba en la cima del mundo a principios de los años 90, una nominada al Oscar, una estrella rentable y realeza de Hollywood. Pero una decisión casi la destruyó. Después de aceptar protagonizar la controvertida película independiente Boxing Helena, Basinger cambió de opinión. El guión era extraño. Un cirujano que amputa las extremidades de una mujer para quedársela para siempre. Basinger se retiró, citando preocupaciones creativas. Pero los productores demandaron por incumplimiento de contrato, y cuando el tribunal falló a su favor, se le ordenó pagar más de $8 millones. Basinger se declaró en bancarrota, pero pocos sabían esto. Su contrato original tenía vacíos legales y sus propios representantes de estudio pueden haberla engañado sobre los términos de salida. No fue solo una disputa creativa, fue una trampa, financiera y legalmente. Las consecuencias fueron brutales. Perdió papeles, respeto y casi su carrera. Aunque más tarde se recuperó con L.A. Confidential, las cicatrices permanecieron. Basinger se convirtió en una advertencia, no sobre comportamiento de diva, sino sobre cómo los actores pueden ser devorados por las letras pequeñas legales y las políticas de ganancias que ni siquiera controlan. En una ciudad donde el glamour oculta los engranajes, Basinger aprendió de la manera difícil que un paso en falso puede significar la aniquilación financiera. Burt Reynolds. Burt Reynolds fue una vez el actor mejor pagado del mundo, sonriendo desde las alfombras rojas, dominando la taquilla con éxitos como Smokey and the Bandit, Deliverance, y más tarde, Boogie Nights. Pero detrás de esa sonrisa característica había una historia financiera empapada de traición por parte de los estudios. Reynolds a menudo aceptaba acuerdos en los que ganaba un porcentaje de las ganancias en lugar de sueldos por adelantado. Pero una y otra vez, las ganancias nunca se materializaron. Los estudios alegaban pérdidas a pesar de que las películas ganaban decenas de millones. Uno de los ejemplos más notorios fue Boogie Nights, donde la actuación de Reynolds fue universalmente aclamada. Sin embargo, apenas vio una fracción de las ganancias debido a términos contractuales vagos y a la contabilidad siempre engañosa de Hollywood. Para colmo, sus gestores de negocios también le fallaron, pasando por alto cláusulas y pagos. Para la década de 1990, Reynolds se había declarado en bancarrota, vendiendo pertenencias personales para cubrir deudas crecientes. El hombre que una vez gobernó Hollywood, ahora luchaba por mantener su casa. En las entrevistas, nunca culpó a una sola persona, pero siempre señaló al sistema. Una estrella que entregó su vida a la pantalla, solo para ser agotada por los mismos acuerdos que se suponía asegurarían su futuro. Debbie Reynolds. Debbie Reynolds era más que una estrella de cine. Era el amor de América, la protagonista radiante de Cantando, Bajo la lluvia y una incansable artista durante décadas. Pero detrás del brillo, Reynolds soportó una brutal explotación financiera. Después de una serie de películas exitosas, Reynolds asumió que sus años en MGM le brindarían seguridad residual. No fue así. Los estudios en los años 1950 no ofrecían participación en los beneficios, y cuando surgieron nuevas vías de licencias como el VHS y la sindicación televisiva, Reynolds fue excluida. Más tarde, intentó asegurar regalías por su trabajo, pero le dijeron que sus antiguos contratos no aplicaban. Abrió un hotel y museo en Las Vegas para preservar la historia clásica de Hollywood, utilizando sus propios fondos y memorabilia. Pero incluso eso se desmoronó debido a deudas impagas y falta de apoyo. Al final, si te das cuenta que Reynolds fue fijas,
forzada a subastar su preciada colección de disfraces, incluido el icónico vestido blanco de Marilyn Monroe, solo para mantenerse a flote. Fue una pérdida devastadora. Una mujer que encarnaba la edad dorada de Hollywood tuvo que vender su propia historia para sobrevivir. Reynolds nunca dejó de actuar, pero nunca olvidó cómo el sistema descartaba a sus estrellas. Su vida se convirtió en un recordatorio doloroso de que la industria que crea leyendas es a menudo la primera en olvidarlas. Carrie Fisher. Carrie Fisher era realeza, no solo galáctica, sino cinematográfica. Como la princesa Leia en Star Wars, se convirtió en una de las figuras más reconocibles en la historia de la cultura pop. Pero detrás de la fama había una impactante realidad financiera. Fisher apenas ganó dinero con Leia. Su contrato original de 1977 no incluía derechos de merchandising, y no pensó en pedirlos. ¿Por qué lo haría? Nadie esperaba que las figuras de acción, las loncheras y los disfraces de Halloween generaran miles de millones. Pero lo hicieron. Y mientras George Lucas y los estudios ganaban fortunas, Fisher no vio casi nada. Ella bromeaba públicamente diciendo que cada vez que veía su cara en una botella de champú, moría un poco por dentro. Incluso su imagen en The Force Awakens le trajo solo una compensación modesta, porque no tenía control sobre su parecido. Fisher fue sincera sobre su salud mental, sus luchas con la adicción y su compleja relación con la fama. Pero la píldora más amarga fue saber que el papel que la definió también la explotó. Una vez dijo, «Yo era un chiste, pero hacía reír a la gente». Lo que no dijo, pero muchos fanáticos creen, es que merecía más que solo risas, merecía justicia. Jackie Coogan. Antes de Shirley Temple estaba Jackie Coogan, la primera verdadera estrella infantil. A los 7 años, deslumbró al público en El chico de Charlie Chaplin, encantando al mundo y acumulando millones con sus películas. Pero cuando Coogan alcanzó la mayoría de edad, descubrió un horror. Su madre y su padrastro habían gastado casi todas sus ganancias. Afirmaban que les pertenecía gastar el dinero. Coogan demandó, y aunque ganó, recuperó solo una fracción de lo que había ganado. El escándalo conmocionó a la nación y llevó a la creación de la Ley Coogan, que requería que una porción de las ganancias de los actores infantiles se guardara en un fideicomiso. Pero llegó demasiado tarde para Jackie. Sus últimos años estuvieron llenos de roles extraños en la televisión, siendo el más notable Tío Fétido en la familia Addams. Pero el brillo de su fama temprana se apagó para siempre por la traición. La historia de Coogan sigue siendo uno de los ejemplos más desgarradores del peor fracaso de Hollywood, lucrando con un niño y luego descartándolo. Fue un pionero, pero también una víctima. La ley lleva su nombre, pero las cicatrices fueron suyas para llevar. Elvis Presley. Él fue el rey del rock and roll, un ícono global. Pero en Hollywood, Elvis Presley no era nada de realeza. A lo largo de la década de 1960, Elvis protagonizó una serie de musicales formulaicos, muchos de ellos éxitos de taquilla. Sin embargo, él solo vio una pequeña porción de las ganancias. ¿Por qué? Por el coronel Tom Parker. El infame representante de Elvis hizo acuerdos despiadados con los estudios que priorizaban el dinero rápido sobre el legado de la carrera. Los estudios ganaron millones. Elvis recibió tarifas fijas sin participación en las ganancias y sin control. Peor aún, Parker tomaba una comisión asombrosa del 50%, el doble de la norma de la industria. Elvis estaba atrapado en contratos explotadores y pasaba sus mejores años produciendo películas que detestaba solo para mantener la máquina funcionando. Para cuando se liberó, el daño ya estaba hecho. Murió a los 42 años, exhausto, desilusionado y agotado financieramente en comparación con lo que debería haber tenido. El rey construyó imperios con su nombre y rostro, pero el reino pertenecía a otros. Al final, Elvis se convirtió en un producto, vendido, empaquetado y vacío. Marlon Brando. Marlon Brando ya era una leyenda cuando firmó para interpretar a Jor-El en Superman. Por solo unos pocos minutos en pantalla, aseguró un entonces récord de $3.700.000 y un prometido 11.75% de las ganancias posteriores. La película se disparó, recaudando más de $300 millones. Pero cuando Brando revisó sus estados de regalías, encontró algo extraño. No había ganancias. Warner Brothers afirmó que los gastos habían eliminado las ganancias. Brando demandó, alegando que el estudio había ocultado ganancias a través de contabilidad fraudulenta. En represalia, Warner Brothers cortó sus escenas de Superman Zuzu. La pérdida
La demanda se prolongó, resolviéndose finalmente fuera de los tribunales, pero expuso una dolorosa verdad. Ni siquiera Brando, uno de los nombres más poderosos en Hollywood, era inmune a la contabilidad creativa. El incidente le amargó hacia la industria. Llamó mentirosos a los ejecutivos de los estudios y se negó a promocionar sus películas. Brando podía tener un temperamento volcánico y hábitos de trabajo erráticos, pero no estaba equivocado. Los estudios estaban manipulando cifras para eliminar obligaciones, y Brando, con todo su poder, aún tenía que luchar por cada centavo. Cuando Jor-El advirtió a su hijo sobre los peligros de la Tierra, quizás debería haber añadido, especialmente los contratos. Bob Hoskins. Bob Hoskins dio una de las actuaciones más físicamente exigentes y emocionalmente complejas de su carrera en ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Actuar frente a personajes de dibujos animados invisibles durante meses casi lo rompió, pero el resultado fue un híbrido innovador que recaudó más de $330 millones en todo el mundo. Hoskins, bajo contrato, se suponía que recibiría una parte considerable de las ganancias, pero pasaron años y los cheques no llegaban. Cuando preguntó, Disney afirmó que la película no había generado dinero real. ¿La explicación? Trucos estándar de contabilidad de los estudios, costos de publicidad inflados, misteriosas tarifas de consultoría y cargos internos que reducían las ganancias en papel a cero. Hoskins estaba atónito. Había arriesgado su salud por el papel, sufriendo alucinaciones y agotamiento por el intenso trabajo con pantalla verde, solo para ser despojado de la recompensa. Aunque nunca demandó, quienes lo conocían dijeron que le dejó un sabor amargo. Hoskins continuó protagonizando más éxitos, pero rara vez habló de Roger Rabbit nuevamente. El hombre que llevó a cabo uno de los experimentos más audaces del cine quedó cargando con el peso de un beneficio invisible, al igual que los coprotagonistas invisibles con los que una vez actuó. Michael Moore. Fahrenheit 9/11 de Michael Moore fue el documental más taquillero de todos los tiempos, recaudando más de $220 millones en todo el mundo. Pero cuando Moore sumó lo que recibió a cambio, algo no cuadraba. Los hermanos Weinstein, quienes habían distribuido la película, supuestamente le habían escamoteado decenas de millones de dólares en ganancias. Moore demandó en 2011, alegando que la contabilidad de Hollywood había convertido una vez más un éxito sin precedentes en un supuesto fracaso financiero. Los Weinsteins respondieron con contrademandas y una campaña de relaciones públicas que retrataba a Moore como codicioso. Pero los documentos judiciales revelaron las tácticas habituales: dinero canalizado a través de empresas hermanas, costos de marketing que excedían la razón y otros gastos que convenientemente reducían las ganancias. El caso finalmente se resolvió discretamente, pero el daño perduró. Moore había esperado que su película expusiera mentiras políticas. Irónicamente, tuvo que pasar años exponiendo mentiras sobre la propia película. En entrevistas, Moore advirtió más tarde a los cineastas independientes: la mayor estafa no está en Washington, está en los cheques de regalías de Hollywood. Para alguien que construyó una carrera denunciando injusticias, Moore se había convertido en víctima de la misma avaricia que pasó su vida confrontando. John Cusack. John Cusack ha sido durante mucho tiempo un actor reflexivo, uno que elige cuidadosamente sus roles y evita la típica maquinaria de Hollywood. Pero incluso él no fue inmune a sus trampas. En entrevistas, Cusack ha criticado abiertamente a los estudios por manipular sistemáticamente la contabilidad para negar a los artistas su parte justa. Habló sobre películas como Grosse Pointe Blank y High Fidelity, que tuvieron buen desempeño y crearon seguidores de culto, pero que supuestamente nunca generaron ganancias reales en papel. Cusack afirmó que a menudo recibía acuerdos de ganancias que misteriosamente desaparecían una vez que los estudios presentaban sus informes financieros finales. Aunque no emprendió acciones legales, su franqueza puso en evidencia cómo incluso las películas de presupuesto medio, aquellas sin el escrutinio de los grandes éxitos de taquilla, eran manipuladas en las cuentas. Los estudios se cobran a sí mismos tarifas de distribución, ocultan gastos en empresas fantasma y desvían ingresos a entidades oscuras. Cusack lo llamó un juego de robo creativo. Puede que no haya perdido mansiones ni declarado bancarrota, pero lo que perdió fue la confianza. Confianza en un sistema que prometía sociedad y luego jugaba al escondite con la verdad. Para los fans que admiran su integridad, las revelaciones silenciosas de Cusack dicen mucho sobre una industria construida sobre ilusiones, incluso en su contabilidad. Robin Williams. Cuando Robin Williams prestó su voz al genio en Aladino, no lo hizo por el cheque.
De hecho, aceptó una tarifa muy rebajada, solo $75,000, con la condición de que Disney no utilizara su voz ni imagen para vender productos. Williams, siempre el artista de principios, quería mantener la integridad del personaje, pero después de que la película se convirtiera en un éxito desbordante, Disney rompió esa promesa. La voz del genio estaba en todas partes, en juguetes, comerciales, anuncios de comida rápida, generando millones. Furioso, Williams denunció públicamente al estudio, diciendo que le mintieron de la manera más ofensiva posible. Se negó a trabajar nuevamente con Disney. El estudio más tarde le envió un cuadro de Picasso como disculpa, pero el daño ya estaba hecho. Williams no solo fue explotado financieramente, sino también artísticamente. Para un hombre que entregaba su corazón en cada papel, la traición fue profunda. Finalmente, regresó para Aladdin y Los 40 ladrones, pero no antes de exponer cómo los estudios incluso monetizan la buena voluntad. Su historia no trata solo de dinero, trata de cómo incluso la magia puede ser distorsionada por la codicia. David Duchovny. David Duchovny fue la cara de The X-Files, un fenómeno cultural que duró 9 temporadas y generó 2 películas. En el apogeo del éxito del programa, Duchovny demandó a 20th Century Fox, acusándolos de autonegociación. El estudio supuestamente había vendido los derechos para repeticiones y sindicación a sus propias redes afiliadas a precios artificialmente bajos, reduciendo así el fondo de beneficios que Duchovny debía compartir. La demanda del actor reveló un problema profundamente arraigado: estudios licenciando programas a sí mismos para manipular los libros y mantener las ganancias internamente. Duchovny obtuvo un acuerdo sustancial, supuestamente en decenas de millones, pero le costó la confianza en el sistema. Continuó trabajando con la franquicia, pero la experiencia le dejó un sabor amargo. Para un programa centrado en revelar verdades ocultas, Duchovny vivió una conspiración del mundo real, donde los números eran tan misteriosos como cualquier forma de vida extraterrestre. La verdad estaba ahí, y mostraba hasta dónde llegarían los estudios para mantener las ganancias ocultas. Lee Marvin. Lee Marvin era conocido por su voz grave, presencia ruda y actuaciones contundentes en pantalla. A finales de los años 60, se había convertido en uno de los actores mejor pagados de Hollywood, especialmente después de The Dirty Dozen, una película bélica que fue un éxito tanto de crítica como comercial. Pero cuando Marvin revisó sus ganancias más tarde, algo no le cuadraba. Aunque la película recaudó más de $45 millones, Marvin vio solo una fracción de lo que esperaba. Sospechando un engaño, comenzó a investigar la contabilidad del estudio. Lo que descubrió resonó con lo que muchos otros encontrarían más tarde: deducciones falsas, costos de distribución inflados y las llamadas tarifas del estudio que eliminaban las ganancias en el papel. Marvin, que nunca se echaba atrás en una pelea, cuestionó públicamente cómo se permitía a los estudios salirse con la suya con semejante tergiversación flagrante. Aunque nunca emprendió una demanda completa, su voz se sumó al coro de artistas advirtiendo sobre el sistema manipulado de Hollywood. Para un hombre que luchó batallas en pantalla, fue la guerra tras bambalinas con las declaraciones de beneficios lo que resultó ser lo más frustrante e irresoluble. Mike Myers. Austin Powers no solo fue un éxito, fue un fenómeno cultural. Con frases célebres, productos de merchandising y una base de seguidores leales, se convirtió en una de las franquicias de comedia más rentables de finales de los años 90. Mike Myers lo escribió, protagonizó y ayudó a moldear su éxito desde cero. Pero cuando llegó el momento de cobrar en la parte trasera, Myers descubrió que el mojo había desaparecido misteriosamente. A pesar de cientos de millones en ingresos, los pagos del back-end eran extrañamente bajos. Myers no presentó una demanda, pero los conocedores dicen que estaba furioso por cómo se contabilizaban las ganancias. Juguetes, DVD, acuerdos con cadenas de comida rápida. Todo eso generó mucho dinero. Sin embargo, los libros del estudio sugerían márgenes muy estrechos. La razón sospechada: licencias internas, inflación de gastos generales y costos promocionales que convenientemente se tragaron las ganancias. Para un personaje que engañó a supervillanos con estilo, resultó que el verdadero villano estaba enterrado en el legalismo. Y mientras Austin Powers hizo reír al mundo, Myers aprendió silenciosamente que incluso crear un imperio no significa que puedas gobernarlo. Angela Bassett. Angela Bassett es una de las actrices más respetadas de Hollywood.
conocida por sus interpretaciones impresionantes en películas como What's Love Got to Do With It y Malcolm X. Pero tras bambalinas, Bassett ha hablado sobre cómo los actores negros, especialmente las mujeres, son frecuentemente sistemáticamente mal pagados y excluidos de los acuerdos de participación en beneficios. A pesar de ser la protagonista o apoyo crucial en películas que tuvieron un gran éxito, a menudo le ofrecían contratos sin una participación significativa en las ganancias. Los conocedores de la industria han señalado que varias de sus películas, especialmente en los años 1990 y principios de los 2000, se convirtieron en éxitos de culto o financieros después de su estreno, pero le generaron poca compensación. Ella ha subrayado repetidamente cómo los estudios rara vez renegocian acuerdos u ofrecen bonificaciones retroactivas, incluso cuando las ganancias superan las expectativas. La experiencia de Bassett subraya la doble atadura de raza y género en la contabilidad de Hollywood, donde el pago insuficiente no es solo un error, sino un patrón. Una reina en pantalla ha tenido que luchar arduamente fuera de ella solo para recibir lo que debería haber sido suyo por derecho. Su historia no solo trata de pérdida, es sobre la resiliencia en una industria que aún resiste la equidad. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson es uno de los actores con más ingresos de todos los tiempos, gracias en gran parte a su papel duradero como Nick Fury en el universo cinematográfico de Marvel. Pero ni siquiera Jackson se salvó del laberinto contable de Hollywood. Después de aparecer en múltiples películas de Marvel, Jackson supuestamente se enteró de que los acuerdos iniciales de back-end ofrecían rendimientos mínimos, incluso cuando las películas rompían récords de taquilla. La contabilidad de Disney y Marvel mostraba márgenes de ganancia pequeños después de deducir enormes gastos, muchos de los cuales eran internos. Jackson, conocido por su actitud directa, renegoció intensamente en años posteriores, exigiendo supuestamente una participación mayor en las ganancias posteriores y garantías. Los conocedores dicen que no se trataba solo de dinero, era sobre respeto. Jackson se había convertido en el pegamento del MCU, y sin embargo sus contratos iniciales no reflejaban su valor. Logró arreglar eso a tiempo, pero sus pérdidas anteriores sirven como una advertencia incluso para las estrellas de primera línea. A menos que el contrato sea infalible y la contabilidad transparente, incluso los superhéroes pueden recibir menos de lo que merecen. Dan O'Bannon. Dan O'Bannon escribió Alien, una de las películas de terror de ciencia ficción más influyentes jamás realizadas. Pero después de que se convirtiera en una franquicia global, se encontró luchando solo por ser recordado, y mucho menos por recibir pago. O'Bannon vendió el guión a 20th Century Fox por una tarifa modesta y le prometieron regalías por ventas. Pero a medida que la franquicia se expandió, esas regalías se agotaron. A pesar de múltiples secuelas e ingresos por mercancías en los cientos de millones, O'Bannon afirmó que fue excluido de las ganancias debido a tecnicismos legales y obfuscación deliberada. Habló antes de su muerte, en 2009, expresando amargura porque el estudio le había robado la criatura. No se refería al monstruo en sí, sino a la propiedad, el crédito y las recompensas que siguieron. La mente detrás de una de las creaciones más aterradoras del cine fue devorada no por un xenomorfo, sino por contratos y corporaciones. La historia de O'Bannon sirve como una nota final escalofriante en esta saga. Un recordatorio de que detrás de cada éxito de taquilla hay un rastro de promesas rotas y sueños negados. Hollywood puede vender sueños, pero cuando se trata de dinero, a menudo entrega pesadillas. Estas 25 estrellas nos recuerdan que incluso los nombres más grandes pueden ser superados por la letra pequeña más insignificante. ¿Quieres más historias no contadas de la pantalla dorada? Suscríbete y mantente atento a las verdades que Hollywood no quiere que sepas.